último informe de la Organización Mundial de la Salud, donde además se sitúa Chillán y a Rancagua, ciudades chilenas, como las ciudades más contaminadas de nuestro país. Comprometernos con un aire más limpio para toda nuestra gente es mucho más que una medida técnica. Claro, en realidad hay que poner en evidencia algo que uno no compara mucho, que es que Chile está formado por valles, a diferencia de Argentina, por ejemplo. Entonces, estos valles en Chile, y todas las ciudades están establecidas en valles, hacen que la ventilación sea muy baja, especialmente en las épocas de invierno o cuando hay poco viento, que coincide siempre en invierno. Entonces, eso genera las condiciones necesarias para que toda la polución que se genera en una ciudad normalmente, a nivel productivo o de domiciliario, se acumule en ese sitio, no se lo lleve el viento. La polución del ambiente, lo que generalmente se habla bastante de las partículas PM10. Esas partículas en realidad son varios tipos de partículas que están formando esa agrupación. Pero la principal característica es que tienen un tamaño de 10 micrometros, que es un metro dividido por 1.000.000 de veces. Son partículas microscópicas que no las podemos ver a simple vista, a no ser que lleguemos a un nivel muy alto. Y esa es la típica contaminación que lo podemos observar como una nube gris. Pero esas partículas generalmente tienen una baja impacto o gravedad en la salud comparado con las partículas de 2.5, que se habla PM2.5, que son las más peligrosas, que son una partícula que tiene un tamaño de 2,5 micrómetros, son un poco más chicas que las anteriores, y esas son más peligrosas porque son capaces de penetrar a través del cuerpo más fácilmente. En el caso de las partículas de PM10, que son las más grandes en tamaño, cuando ingresan al cuerpo generalmente se van pegando en las mucosas, por ejemplo en la nariz, en la garganta, en la tráquea, llegando hasta los pulmones. Entonces ahí en el mismo moco del pulmón, estamos generando un moco constantemente, las vamos eliminando, pero muchas de esas partículas quedan en las superficies del pulmón. Y esas partículas generan una muerte de esas células que están ahí, son células que son sumamente importantes en nuestra función respiratoria, y al final lo que pasa ahí es que vamos perdiendo capacidad respiratoria, vamos generando infecciones o vamos generando un cuadro alérgico, entonces en el fondo se produce un asma y finalmente tenemos un agravamiento de algún cuadro previo como un resfriado o una bronquitis que se había generado previamente por un resfriado y puede terminar en la muerte de la persona. Ese es en el caso de las partículas de PM10. Las de 2.5 en general son mucho más peligrosas porque son capaces de atravesar fácilmente las defensas de nuestro cuerpo. Pasa fácilmente el pulmón, puede matar una célula del pulmón, puede llegar a la circulación, puede causar efectos en otros territorios vasculares, como en el corazón, o incluso podría llegar a otros territorios cercanos al cerebro y causar la muerte produciendo accidentes cardiovasculares o cerebrovasculares. Esa partícula en general se piensa, y ahí hay varios estudios que lo tratan de discutir, si es capaz finalmente de producir cáncer. Y eso es algo que ha estado en cuestionamiento últimamente, no se sabe a ciencia cierta si es, como tiene una capacidad tan penetrante en el cuerpo humano, si es capaz de producir alteraciones también en el DNA y generar mutaciones para producir cáncer. Esa es una discusión que existe. Pero sí lo que está claro es que se generan agravamientos de todos los cuadros cardiorrespiratorios en las personas cuando estamos expuestos a estas partículas. Es demasiado. En la tarde, por ejemplo, desde las 6 de la tarde ya no se puede salir a pasear con los niños, por ejemplo, a hacer alguna actividad recreativa porque está todo lleno de smog. La verdad que es algo que ya quizás se fue de las manos de los chillanejos y creo que hay que tomar una medida. Acá Chillán es bastante notorio y por otro lado estamos insertos como en un hoyo, digamos, entonces es muy difícil que haya un flujo de aire, de viento, digamos, que se pueda llevar el humo, digamos. Está tan, como te dijera, tan cara la vida, la gente lo primero que utiliza es la leña. Ya te puedes echar leña verde, te puedes echar para poderse calentar, porque ya sea el combustible está demasiado alto, tú vas a ocupar parafina, todo. Pero lo mejor, digo yo, es usar leña seca, aunque sea un poquito más caro usar leña seca, y además con ventilación, la casa que tenga ventilación. Es lo que pasa todos los años nomás, porque es terrible, sobre todo para
las poblaciones, está lleno de humo, no se puede ni mirar. Ambas partículas se están generando en los procesos industriales y en los procesos de combustión de leña, ambos se generan. Pero en realidad depende mucho de la naturaleza química del combustible que se está utilizando. En general, las partículas de 2.5 son producidas en mayor grado en la leña, más que las partículas del tamaño de 10. Y eso es por la naturaleza química que tiene la leña. Tiene varios hidrocarburos que tienen ciertas propiedades que cuando se combustionan generan estas partículas de 2.5. Acá en Chillán se usa un alto porcentaje de leñas mojadas o húmedas y que se da por una falta de fiscalización en los productores de leña que están vendiéndolo a diestra y siniestra en todos los sectores de la ciudad. Y tú te puedes ir a tomar tu vehículo o tu cámara y pararte en una esquina de alguna villa y tú vas a ver que hay un camión o una camioneta vendiendo leña que no está certificada. Hay una gran cantidad de contaminación que se produce en Chillán, gigantesca, en invierno especialmente, por el uso de la leña, que sobrepasa todas las normas. Tú la comparas con Santiago, estamos sobre la producción de contaminación de Santiago. Cuando tú tienes un cierto porcentaje de agua excesivo en la madera, cuando se genera la combustión no es completa, quiere decir que no llega a las temperaturas que debe llegar. ¿Por qué? Porque hay una molécula de agua que ayuda a enfriar un poco el proceso de combustión. La combustión es la mezcla del oxígeno con la leña y se genera la combustión, que es el fuego. Lamentablemente, cuando hay una partícula de agua en esa combustión no alcanza la temperatura mínima necesaria. Entonces, muchas de las cosas que se están quemando, que nosotros decimos quemar, no llegan a la transformación que deberían haber llegado. Entonces quedan en un punto intermedio. No quedan en CO2, que es lo que nosotros estamos acostumbrados, o en monóxido, sino que quedan en partículas intermedias que no se terminaron de quemar. Y esas partículas, cuando no se terminan de quemar, quedan en forma de gas. Y ese gas sale por la chimenea y ese gas después queda en suspensión en la ciudad. Se va a prohibir el uso de leña en las 4 avenidas, me parece una medida un poco encima. Yo creo que esto hay que planificarlo con más tiempo. Hay que pensar que mucha gente en Chillán ya invirtió en una forma de calefaccionar su casa. La verdad es que hace falta tomar un poco de conciencia. Pienso yo que partiendo por quienes venden la leña, tienen que vender la leña muy seca. En este caso la restricción nada más, eliminar la calefacción a leña, porque hay otros medios de calefacción que son menos contaminantes. Es necesario que la gente vaya tomando conciencia y para eso hay una campaña educativa, obviamente, que parta desde abajo, desde los niños, obviamente, y en todos los niveles. Tenemos que aprender a vivir con calidad de vida. Representa un tremendo desafío para las ciudades, porque en realidad en regiones se acostumbra a usar la leña. No se habla de restricción vehicular, por ejemplo, o de sacar vehículos contaminantes de las ciudades. No se habla de cierres de industria, que es algo cotidiano que ocurría en Santiago durante los años 90. Pero es necesario. Lamentablemente está muriendo mucha gente en las regiones a causa de la contaminación del ambiente. Entonces, si nosotros hacemos un registro vamos a la base de datos de cualquier hospital, podemos sacar el número de muertes causadas diariamente, no estamos hablando durante el invierno solamente, diariamente causadas por la contaminación ambiental, y la podemos correlacionar. A mayor nivel de contaminación en el ambiente, mayor cantidad de muertes hay en niños, en adultos mayores y en enfermos crónicos respiratorios. Y eso está demostrado, está publicado, no solamente en Chile, sino que en todos los países. Justamente hay una discusión de eso de, por ejemplo, si yo estoy en un medio de un ambiente con alta contaminación con partículas de 2.5 y partículas de 10. Si yo cierro la puerta de mi casa, ¿disminuyo la contaminación de mi domicilio si es que hago eso? Eso hay unos trabajos bien bonitos en Estados Unidos especialmente, en donde demuestran que sí. Cuando tú cierras la puerta de tu casa, estas partículas que son volátiles no son capaces de generar el movimiento necesario para atravesar por debajo de la puerta o por la juntura, se quedan pegadas en alguna parte. Entonces, en el fondo lo que tú estás haciendo es hacer un filtro. Cuando tú te colocas la mascarilla,
Si bien la mascarilla es capaz de filtrar cierta cantidad de partículas por el mismo algodón o por el mismo tamaño del algodón que genera unos ciertos poros, uno tendría a pensar que igual no va a ser tan efectivo como usar las mascarillas que usan los soldados cuando van a las guerras químicas. Pero aunque no lo creas, son muy efectivas esas mascarillas para también disminuir la cantidad de partículas que tú respiras. Porque las partículas se quedarían atrapadas en el tejido. Entonces, al final, lo único que pasa por ahí son las partículas más pequeñas, que son el oxígeno. Pasaría sin ningún problema. Hay algunos centros que están en este momento tratando de desarrollar modelos predictivos para decir cuándo va a haber un episodio de alerta ambiental o preemergencia o emergencia. Faltan recursos para hacer eso, porque en realidad hay muy pocos centros y muy pocos investigadores en esa área. Y también hay muy pocos recursos destinados a hacer investigación en cuáles son las consecuencias de estas partículas en el individuo. Son muy pocos los estudios. La cantidad de literatura que hay en Chile de esta contaminación, curiosamente, siendo que uno de los países que está más contaminado, tenemos ciudades que llegan a equivalentes a los niveles de China. Son muy bajos la cantidad de investigadores que hay en este tema. Y lamentablemente, como hay pocos recursos, en realidad van a ser pocos los investigadores que se van a querer aventurar en esta área. Y eso es lo que está pasando. Y en ese sentido se necesita un mayor aporte estatal. Y eso no está ocurriendo a esta altura.